Historia del ultrasonido. Sonido. Son frecuencias de ondas de energía mecánica percibidas por el oído del ser humano, que van de 20 a 20.000 Hz. Llamamos infrasonido a las frecuencias menores de 20 Hz y ultrasonido a frecuencias mayores de 20.000 Hz. Siglo XVIII. El biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubre en el año de 1794 la existencia de ondas de ultrasonido, observando cómo los murciélagos guiaban su vuelo. En la naturaleza hay animales que utilizan el ultrasonido como medio de orientación, comunicación, localización de alimentos y defensa. Algunos de ellos son las polillas, los pájaros, los murciélagos, los delfines y los perros. Siglo XIX. Christian Andreas Doppler, físico y matemático austriaco, que vivió de 1803 a 1853, presenta su trabajo sobre el efecto Doppler, observando ciertas propiedades de la luz en movimiento que eran aplicables a las ondas de ultrasonido. Posteriormente, Jacques y Pierre Curie, físicos franceses en 1880, experimentaron con la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales produjeron ondas sonoras de muy altas frecuencias, a lo que le llamaron el efecto piezoeléctrico. Francis Galton, antropólogo, geógrafo y psicólogo británico, en 1883, creó el silbato de Galton, utilizado para controlar a los perros por medio de sonido inaudible para el ser humano, utilizando 22.000 Hz. En el siglo XX, en la década de los años 10, Richardson, en 1912, después del hundimiento del Titanic, sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para detectar objetos sumergidos. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se trabajó intensamente en esta idea, intentando detectar submarinos enemigos con las ondas de ultrasonido. Paul Langevin, físico francés, y Chilowski, en 1915, produjeron el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido llamado hydrophone, cuyo cristal servía también como receptor y generaba cambios eléctricos al percibir vibraciones mecánicas. El aparato fue utilizado para estudiar el fondo marino como una sonda ultrasónica para medir profundidad. En 1928, Sergei Sokolov, científico ruso, propuso el uso de ultrasonido para detectar grietas en metal y también para microscopía. En 1941, Floyd Firestone y Donald Sproul desarrollaron un reflectoscopio que producía pulsos cortos de energía que se detectaban al ser reflejada en grietas y fracturas de metales. Entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema inicial desarrollado por Langevin se convirtió en el equipo de norma para detectar submarinos. Además, se colocaron sondas ultrasónicas en los torpedos, las cuales los guiaban hacia sus blancos. Más adelante, Estados Unidos en 1940 crea el sonar, cuya técnica muy mejorada es la norma en la navegación actual. En 1942, Karl Dussig, psiquiatra, trabajando en Austria, midió la atenuación del ultrasonido a través del cráneo, lo que denominó hiperfonografía del cerebro. Este fue el primer aparato de ultrasonido para fines de diagnóstico médico. Él es el pionero en fines diagnósticos.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza el desarrollo de equipos diagnósticos en medicina. Japoneses, americanos y algunos países europeos trabajan paralelamente para fabricar los primeros prototipos de equipos para diagnóstico médico en modo A, análogo, y posteriormente en modo B, brillo, con imagen analógica. Aquí observamos las primeras imágenes obtenidas con ultrasonido de un quiste ovárico gigante. Del lado izquierdo tenemos la imagen en modo A y del lado derecho, imagen en modo brillo. En 1948, el Dr. Douglas Horry detectó estructuras de tejidos suaves al examinar los reflejos producidos por el ultrasonido en diferentes interfaces en modalidad tipo B. Llegando a finales de los años 40, George Ludwig, físico de Pensilvania, publicó una técnica de eco pulsado para detectar cálculos y cuerpos extraños intracorpóreos. En la década de los años 50, el ultrasonido es aceptado por las sociedades médicas como instrumento de diagnóstico en medicina. En 1955, Lars y Thuner analizan lesiones cerebrales en eco pulsátil modalidad A unidireccional. En esta época los equipos eran de gran tamaño y ocupaban espacios considerables. No existía aún el gel conductor y los pacientes eran sumergidos en un estanque lleno con una solución conductora como el agua y debían permanecer sin moverse durante la adquisición de las imágenes. Esta es una imagen del año 1957 con uno de los primeros equipos utilizados en diagnóstico médico, en donde se obtuvo la imagen del riñón derecho y parte del hígado, con un transductor que giraba alrededor del cuerpo sumergido en una batea con agua. En 1951 hizo su aparición el ultrasonido compuesto, por Douglas Horry junto con William Roderick y Gerard Posaconì, ingenieros. En este tipo de aparato, un transductor móvil producía varios disparos de esos ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los ecos emitidos se registraban e integraban en una sola imagen. Aquí aparece el rastreador ultrasónico lineal bidimensional en modo B. Se usaron técnicas de inmersión en agua con toda clase de recipientes, una tina de lavandería, un abrevadero para ganado y una torreta de ametralladora de un avión B-29. En 1952, Will y Reid publicaron imágenes bidimensionales de un carcinoma de seno, de un tumor muscular y del riñón normal. Posteriormente estudiaron las paredes del sigmoides mediante un transductor colocado a través de un rectosigmoidoscopio. En 1953, Lexler, usando un reflectoscopio Siemens, detecta el desplazamiento del eco de la línea media del cráneo en un niño de 16 meses. La cirugía confirmó que este desplazamiento era causado por un tumor. El trabajo fue publicado solo hasta 1956. Desde entonces se inició el uso de ecoencefalografía con modo M. En 1954, Ian Donald hizo investigaciones en aplicaciones ginecológicas. En 1956, Will y Reid publicaron 77 casos de anormalidades de seno palpable y estudiados además por ultrasonido o sonograma, y obtuvieron un 90% de certeza en la diferenciación entre lesiones quísticas y sólidas. En 1957, Tom Brown, ingeniero, y el Dr. Donald construyeron el primer escáner de contacto bidimensional, evitando así la técnica de inmersión. Tomaron fotos con película Polaroid y publicaron el estudio en 1958. En 1957, el Dr. Donald, considerado el padre de la ginecología,
Inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En ese entonces se desarrollaron los primeros calipers, cursores electrónicos. Midió el diámetro biparietal de un feto. En Lancet, en 1958, fue publicado el primer artículo en una revista científica de prestigio, donde se describió la experiencia en un grupo de 100 pacientes normales y con patología abdominal. En 1959, Sato Mura reportó el uso por primera vez del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. En el mismo año, Kobayashi identifica el comportamiento del sonido al atravesar diferentes densidades del cuerpo. En 1960, Donald desarrolló el primer escáner automático que resultó no ser práctico por lo costoso. En el mismo año, Haury introdujo el uso del transductor sectorial mecánico. En 1962, Holmes introdujo un escáner que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del paciente, permitiendo una imagen rudimentaria en tiempo real. En 1963, un grupo de urólogas japoneses reportó exámenes ultrasónicos de la próstata en modo A. En 1964 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas, con gran aplicación en neurología. Se formaliza la formación y los programas educacionales para médicos ultrasonografistas en Filadelfia. En 1965, una firma austriaca, en asociación con el oftalmólogo, el Dr. Werner, fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase para examinar el ojo y sus arterias. En 1966, Kikuchi introdujo la ultrasonocardiotomografía sincronizada, utilizada para obtener estudios en 9 diferentes fases del ciclo cardíaco, usando un transductor rotatorio y una almohada de agua. En 1967, se inicia el desarrollo de transductores de modo A para detectar el corazón embrionario, factible en ese entonces a los 32 días de fertilización. En 1968, Somers reportó el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1.2 MHz que producían 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en reproducir imágenes de tiempo real con una resolución aceptable. En 1969 se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales que rotaban 360 grados y fueron usados por Kratochvil para evaluar desproporción cefalopélvica. También se inició el uso de las sondas transrectales. En 1970, Kratochvil comenzó la utilización del ultrasonido sonograma transrectal para valorar la próstata. En ese mismo año, Donald Baker comienza a usar el Doppler pulsado. En 1973, George Kossoff introduce el escáner converter, con el cual se logran las primeras imágenes de la anatomía en escala de grises en tiempo real. Este es el que marca realmente el comienzo de la creciente aceptación mundial del ultrasonido sonograma en el diagnóstico clínico. En 1976, Aloka crea sondas lineales. En 1977, Kratochvil combinó el ultrasonido y la laparoscopía introduciendo transductor de 4 MHz a través del laparoscopio. La técnica se extendió hasta examinar vesícula, hígado y páncreas. A finales de los años 70 se agregan los microprocesadores controlados, logrando finalmente imágenes
en tiempo real de alta resolución. La aceptación clínica cada vez es mayor y más rápida, ya que existe una perspectiva real para el uso masivo de esta técnica, inocua, de bajo costo y portátil. En 1982, Aloka anunció el desarrollo del Doppler a color en imagen bidimensional. En 1983, Contron creó las ondas convexas, y Aloka introdujo al mercado el primer equipo de Doppler a color, que permitió visualizar en tiempo real y a color el flujo sanguíneo. En 1984, Kazunori Baba obtiene imágenes en tercera dimensión estática. En 1990, se construye el equipo Doppler de poder. En 1994, Olaf von Ram construye una sonda que permite imágenes en tercera dimensión en movimiento, apoyado por un computador, obteniendo así notorios beneficios en la precisión, generando las imágenes de ultrasonido en cuarta dimensión. En la actualidad, un avance científico que ha impulsado radicalmente el desarrollo de la medicina ha sido la informática. Gracias a los nuevos computadores, ha sido posible obtener significativas mejoras en los equipos, como es la ultrasonografía Doppler en color, el Doppler espectral, la tridimensionalidad, la cuarta dimensión, el Doppler de poder y el modo en movimiento, todo en un mismo equipo. Actualmente todos los equipos son digitales y muy fáciles de manejar, y permiten sondas que pueden penetrar incluso vasos de pequeño calibre. Los equipos modernos de ecografía son muy completos y existen modelos con muchas funciones. Además, estos equipos son cada vez más pequeños y livianos. Todos estos progresos han convertido a la ecografía en una extensión de los sentidos del médico. Agradecemos su atención.